Cuando la oscuridad devora la luz. A veces, lo más aterrador no es la sangre, ni tampoco los fantasmas, sino el vacío. Un vacío sin nombre, sin forma, donde alguna vez dormía un niño y luego desapareció para siempre. Praia da Luz, un tranquilo pueblo turístico junto al mar de Portugal. Un lugar al que la gente acude para desestresarse, para disfrutar del sol dorado y la brisa suave. Pero en mayo de 2007 ya no fue un paraíso, sino una tierra maldita, donde el tiempo se congeló en el instante de las 22 horas, cuando una niña de 3 años desapareció repentinamente de su cama, sin dejar rastro alguno. Nadie vio nada, nadie oyó nada, y lo más aterrador es que ni siquiera la policía pudo explicar qué fue lo que ocurrió. Esta es la historia de Madeleine McCann, uno de los casos de desaparición más costosos y misteriosos de la historia de la humanidad. Una historia que hasta el día de hoy hace que millones de personas se pregunten: si Madeleine no fue asesinada, entonces ¿dónde está? Y si tú fueras la última persona en ver a Maethela y a Madeleine, ¿te atreverías a hablar? Si estás listo para adentrarte en la oscuridad, prepárate, porque nos internaremos en una habitación sin salida. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos misteriosos. Capítulo 1. La habitación sin salida, basado en hechos reales, basado en un suceso verídico que dejó al mundo en silencio. Praia da Luz, suena como el nombre de una canción. Luz, mar azul, tranquilidad. Pero en la noche del 3 de mayo de 2007, se convirtió en un agujero negro que devoró toda esperanza, todo sonido y una pequeña vida. La habitación 5A, un apartamento en la planta baja, con una ventana que da al jardín. Esa noche, la luna no pudo atravesar las cortinas. El viento susurraba por las grietas de las viejas paredes. 3 niños dormían, pero solo 2 despertaron. Madeleine McCann, 3 años. Cabello rubio, grandes ojos azul celeste, descrita como muy inteligente. Le encantaba dibujar y contar historias. Fue acostada en el lado izquierdo de la cama. La manta le cubría hasta el pecho, su peluche, Cuddle Cat, a su lado. La última vez que alguien vio a Madeleine fue a las 21:05. Después de eso, el mundo de la niña se apagó. Las 22, su madre regresó al apartamento. La puerta de la habitación estaba entreabierta. La cortina se movía suavemente. La ventana abierta, algo que ella juraba no haber hecho. La cama del lado izquierdo, vacía. Llamó a Madeleine. Su voz resonó, pero fue absorbida por una fuerza invisible, escondida tras las paredes blancas. No hubo gritos. No hubo ruido de un intruso. No había cámaras, ni sangre. Solo una leve hendidura en la almohada y un escalofrío en la espalda cuando puso su mano donde Madeleine había estado acostada. Dicen que, si un niño desaparece en los primeros 10 minutos y no se le encuentra, sus probabilidades de sobrevivir disminuyen cada segundo. Pero aquí ni siquiera pasaron 10 minutos y hasta la luz desapareció de aquella habitación. Y desde esa noche, la habitación 5A no fue solo un lugar, sino un símbolo de desaparición absoluta. Un lugar sin sangre, sin cuerpo, sin pruebas, solo la sensación de que algo estuvo justo detrás de ti todo el tiempo que leías estas líneas. Capítulo 2. Padres, vino y silencio. Dicen que el miedo no viene de lo que ves, sino de lo que te perdiste en un parpadeo. 20:30, 3 de mayo. Los padres de Madeleine, los doctores Jerry y Kate McCann, dejaron el apartamento 5A para cenar en el Tapas Bar, a 55 metros de distancia. No se sintieron preocupados. No cerraron con llave. No instalaron cámaras. Porque creían que el pueblo era seguro. La cena se desarrolló entre risas, vino y relajación. Lo llamaban un sistema de vigilancia rotativa. Cada 20 o 30 minutos, un adulto volvía al apartamento para comprobar si los niños seguían dormidos. 21:05, la primera revisión. Todo en orden. 21:30, la segunda revisión. Nada anormal. 22 horas, Kate se levantó. Caminó hacia el apartamento.
con la copa de vino aún en la mano. Pasos tranquilos, sin prisa, sin sospechas. Pero la puerta estaba entreabierta. La cortina ondeaba. La ventana abierta, el viento frío entraba. La cama de Madeleine vacía. Kate llamó a su hija. Nadie respondió. Salió corriendo. Gritó como si su alma hubiese caído al infierno. «Se han llevado a mi hija. Madeleine ha desaparecido». El silencio en los primeros 90 minutos mató la oportunidad de encontrarla. Nadie acordonó el área. Nadie cerró las fronteras. Nadie revisó los coches que salían del pueblo. Solo el llanto resonando entre las paredes blancas del hotel. El llanto de quienes acaban de perder a su hija solo porque creyeron que todo estaba bien. Y desde esa noche, una verdad que nadie se atreve a decir. A veces, quienes más te aman pueden ser la razón por la que nunca regresas. Capítulo 3. La sombra en el callejón. Entre cientos de testimonios, entre miles de páginas, hubo un detalle que se dejó pasar en silencio. Una mujer llamada Jane Tanner estaba en el Tapas Bar esa noche. Y a las 21:15, solo 15 minutos después de la primera revisión, salió de la mesa y vio una silueta. Un hombre caminaba rápidamente, llevaba en brazos algo ligero, pequeño, con la cabeza caída. Una niña. Jane lo miró fugazmente. El hombre vestía una chaqueta oscura, pantalones beige. Caminaba por un estrecho callejón hacia el aparcamiento. No vio su rostro. No vio matrícula. No oyó pasos. Solo una sensación muy extraña. El viento allí no se movía. Al principio, la policía no consideró esto una prueba importante. Creían que Jane lo había imaginado, porque nadie más vio al hombre. Pero 7 años después, la policía de Scotland Yard publicó un retrato hablado. Un hombre llevando a una niña con pijama rosa. Exactamente la ropa que llevaba Madeleine esa noche. Aún así, incluso con el retrato del sospechoso, miles de pistas llegaron, pero nadie logró encontrarlo. Sin nombre, sin nacionalidad, sin rastro. Solo un pequeño callejón que aún está allí en Praia da Luz, donde cada noche aún se murmura. Si pasas por allí a las 21:15 y miras bien la pared derecha, puede que veas esa sombra, aún caminando, llevando a una niña que nunca volvió. Capítulo 4. Los susurros detrás de la cortina. ¿Alguna vez sentiste que te estaban observando? No por un asesino, ni por un fantasma, sino por millones de ojos de todo el mundo que te miran, te juzgan, te desgarran, aunque apenas hayan pasado 24 horas desde que perdiste a tu hija. Kate y Jerry McCann se convirtieron en el centro de todo. Cámaras, prensa, policía. Cada gesto, cada palabra, cada aliento suyo fue diseccionado. Y entonces aparecieron los primeros susurros. ¿Por qué no lloran? ¿Por qué contrataron abogados tan rápido? ¿Por qué no respondieron todas las preguntas de la policía? La historia cambió de rumbo, de una desaparición a una conspiración. La gente empezó a decir, quizá Madeleine murió en el apartamento. Quizá sus padres causaron su muerte accidentalmente y montaron una escena falsa. Quizá incluso formaban parte de una red más oscura. Y entonces un descubrimiento lo cambió todo. Perros rastreadores británicos fueron llevados a Portugal. Uno entrenado para detectar sangre, otro para detectar cadáveres. Ambos se detuvieron en el mismo lugar, la esquina del dormitorio de Madeleine y el maletero del coche familiar. Pero luego, las pruebas de sangre no confirmaron el ADN. No hubo pruebas suficientes para acusar. Nadie fue arrestado. Y así, la verdad se deslizó en un trance colectivo, donde cada quien creyó en su propia versión. Algunos dijeron que Madeleine fue vendida a una red internacional de pedofilia. Otros juraron que le extrajeron los órganos para entregarlos a ricos del Medio Oriente. Y los más crueles. La niña nunca desapareció. Está muerta. Y sus padres lo saben mejor que nadie. Desde entonces, cada vez que alguien corre una cortina, cada vez que la luz se detiene tras una tela gruesa, alguien aún puede oír el susurro.
¿Dónde está Madeleine? Capítulo 5. Olor a sangre y a muerte. ¿Alguna vez oliste la muerte? No el olor metálico de la sangre, ni el hedor de la descomposición, sino el vacío absoluto, un aroma que enfría tu pecho centímetro a centímetro, aunque afuera brille el verano ardiente. Cuando la policía portuguesa se vio confundida, Scotland Yard envió 2 testigos especiales, Eddie y Kila, 2 de los mejores perros rastreadores del Reino Unido, uno entrenado para detectar sangre, el otro, olor a cadáver. Fueron llevados al apartamento 5A. Nadie dijo nada, nadie dio órdenes. Los soltaron libremente, y ambos se detuvieron en el mismo sitio, la esquina izquierda de la cama de Madeleine. Ladraron, giraron la cabeza y siguieron hacia el armario. Después los llevaron al coche alquilado de la familia McCann, un Renault Scenic. Al abrir el maletero, Kila se quedó inmóvil. Eddie gimió. Luego ambos gruñeron y ladraron furiosamente. Allí, la policía forense halló una mancha de sangre en el tapizado del maletero. Marrón oscuro. Seca, casi invisible a simple vista. Comenzaron los análisis de ADN. El primer resultado fue impactante. 15 de 19 marcadores genéticos coincidían con Madeleine. Pero luego, todo se desmoronó. La muestra fue tomada 3 meses después de la desaparición. El coche había sido usado por varias personas. El laboratorio reportó contaminación. Conclusión final. No había pruebas suficientes para confirmar que era sangre de Madeleine. Y así, la única voz posible quedó en silencio. No hubo más muestras de sangre. No hubo orden de arresto. Nadie volvió a estar seguro de nada. Solo quedó un olor tenue, aún flotando en el coche, y una pregunta. Si Madeleine nunca estuvo en ese maletero, ¿por qué los perros ladraron? Capítulo 6. Espejismos junto al mar. Que un niño desaparezca es una tragedia, pero que un niño sea visto en todas partes y nunca encontrado es una maldición. Menos de una semana después de la desaparición de Madeleine, comenzaron a llegar llamadas. Cientos de personas en todo el mundo aseguraban: acabo de ver a una niña rubia muy parecida a Madeleine. En Marruecos, una turista británica vio a una niña llevada por una mujer de piel oscura. La niña tenía una mancha peculiar en el iris, idéntica a la de Madeleine. En Malta, la policía recibió un aviso. Una niña británica estaba encerrada en una habitación de hotel secreta. La puerta estaba cerrada, gritos cada noche. Cuando irrumpieron, no había nadie. En Suecia, una niña rubia lloraba en un supermercado. Decía llamarse Maddie. Pero cuando los empleados llamaron a la policía, desapareció como el viento. En Australia, alguien dijo que la niña estaba retenida en una iglesia abandonada, donde cada noche se oían gritos de niños. La policía fue. Lo único que hallaron fue un gato muerto y un dibujo de una niña sin ojos. El mundo giraba sin control. Cada rostro infantil era analizado. Cada niña rubia se convertía en Madeleine. Y entonces alguien dijo: la niña aún está viva, pero ya no en este mundo. Otros decían: esta no fue la primera desaparición en Praia da Luz. Algo allí se alimenta de niños. Los espejismos se sucedían. La esperanza se retorcía en miedo. Y Madeleine seguía siendo un nombre gritado en vano, sobre las olas, bajo el sol, entre ráfagas de viento marino tan frías como una tumba abierta. Capítulo 6. El sospechoso desde la oscuridad. 13 años después de la desaparición de Madeleine, cuando todo parecía olvidado, cuando el caso parecía cerrado, resurgió con fuerza. En 2020, la policía alemana hizo un anuncio inesperado. Tenían un sospechoso. Su nombre era Christian Bruckner, una sombra en la oscuridad con un pasado, más sucio que una morgue abandonada. Pedofilia, violación, tráfico de drogas. Vivió errante por Portugal y estaba a solo minutos a pie de donde desapareció Madeleine. Residía en una furgoneta vieja, a menos de 10 minutos del Ocean Club. Esa furgoneta, la noche que Madeleine desapareció,
también desapareció con él. Su teléfono registró una llamada de 30 minutos, exactamente durante la desaparición. Vendió el vehículo poco después y regresó a Alemania en silencio. Pero, ¿por qué no fue arrestado? Porque no hay cuerpo, no hay testigos, no hay cámaras. Solo un pasado aterrador y una coincidencia demasiado precisa. La policía alemana lo llama un caso de asesinato, pero nunca presentaron cargos formales. Christian Brückner sigue encarcelado, pero por otro crimen. Permanece en silencio, no admite nada, no lo niega. Solo sonríe con frialdad en el juicio. Una sonrisa que nadie quiere volver a ver. La pregunta persiste. Si no fue él, entonces ¿quién? Y si fue él, ¿dónde está Madeleine? Alguien dijo, no la mató. Solo la entregó a un lugar donde la policía jamás tendrá acceso. Ese lugar podría ser un búnker, una cueva ancestral, un contenedor hundido en el mar, o, simplemente, una puerta cerrada desde dentro. Capítulo 8. El sueño de una nación entera. Dicen que, si tienes suficiente dinero, puedes encontrarlo todo. Pero después de más de una década, más de 300 policías, varios primeros ministros y casi 15 millones de libras esterlinas, la pregunta sigue siendo, ¿dónde está Madeleine? La desaparición de la niña de 3 años dejó de ser solo un caso. Se convirtió en el símbolo de la desesperación, un dolor nacional, una herida que no cicatriza en la conciencia del Reino Unido. El gobierno lanzó la Operación Grange, un esfuerzo de nivel nacional para resolver el caso. Periodistas apostados día y noche. Policía portuguesa, británica, alemana, Interpol, CIA, todos se involucraron. Pero la verdad no respondió. Hubo noches en que se excavaron cementerios en Portugal. Se revisaron bloques de concreto, se levantaron ladrillos. No se encontró nada. En otras ocasiones llevaron sonares, drones y perros rastreadores a sistemas de cuevas costeras. Y luego todo volvió al silencio. La gente comenzó a cansarse. Los medios se dividieron. Algunos decían, ya basta, dejen a Madeleine en paz. Otros respondían, ¿y los padres? ¿Pueden dormir tranquilos? Durante todos esos años, Kate McCann llevaba un collar con la imagen de Madeleine, y Jerry conservaba un reloj detenido a las 10 en punto de aquella noche. Nunca hubo funeral, nunca hubo obituario. Solo un expediente de casi 40.000 páginas, con miles de líneas pero sin una sola que contenga el final. Y el Reino Unido, orgulloso de sus leyes, de su ciencia y su policía, tuvo que admitir. Hay casos que no están hechos para resolverse, solo para recordarnos que lo más aterrador no es el crimen, sino la desaparición sin explicación. Capítulo 9. La ventana que nunca se cierra. Apartamento 5A. Ocean Club, Praia da Luz. Parecía solo una habitación de vacaciones más, pero desde 2007 se convirtió en el símbolo de una desaparición absoluta. La gente lo llama la habitación que se traga niños. Los turistas empezaron a evitar la zona. Los nuevos inquilinos se mudaban constantemente. Nadie duraba más de 6 meses. Algunos dejaron sus pertenencias, se fueron en plena noche con los ojos llenos de pánico y nunca regresaron. Una empleada de limpieza contó. Cada vez que limpiaba la cama del lado izquierdo, escuchaba algo muy suave, como una respiración entrecortada. Vecinos del apartamento contiguo juraban que en cada luna llena, alrededor de las 22 horas, se oían pasos infantiles sobre el suelo de madera. No eran pasos claros, sino pisadas temblorosas, como si un niño corriera sin saber que ya no existe. Una pareja que alquiló la habitación dijo, su hija, también de 3 años, gritó en mitad de la noche y señaló hacia la ventana entreabierta. Allí está la niña rubia, pero no tiene ojos. La policía fue llamada de nuevo, pero no encontraron nada. Sin huellas, sin manchas. Solo la cortina que seguía moviéndose, aunque no había viento. Desde entonces cerraron el apartamento. Pintaron las paredes. Cambiar el suelo. Pero
Pero esa ventana, la misma que se abrió la noche que Madeleine desapareció, nunca pudo cerrarse por completo. Cada noche se vuelve a abrir. Alguien dijo: no es que Madeleine no haya sido encontrada, es que ella aún está buscando el camino de regreso, solo que ya no compartimos el mismo plano con ella. Capítulo 10. Una verdad nunca encontrada. Han pasado 17 años. No hubo funeral. No hubo foto conmemorativa. No hubo tumba. Solo un cartel con el rostro de una niña rubia. Ojos azules, aún abiertos, como esperando que alguien la llame por su nombre una vez más. El expediente del caso Madeleine McCann está archivado en más de 200 cajas de cartón en Scotland Yard, selladas con códigos rojos y una frase escrita a mano, sin resolver. El mundo ha cambiado. Los niños de aquella época ya crecieron. Entraron a la universidad. Tienen pareja, cuentas de Facebook, fotos de graduación, pero Madeleine sigue siendo esa niña de 3 años que duerme para siempre en la memoria. No crece, no cambia, no puede vivir. Sus padres siguen vivos, siguen esperando, siguen con esperanza. Algunos dicen que niegan la verdad. Otros responden: ¿cómo aceptar que tu hija está muerta si nadie ha podido demostrarlo? A veces siguen llegando fotos de niñas parecidas a Madeleine desde todas partes del mundo. Nepal, Brasil, incluso desde un dibujo en la pared de una celda en Perú. Pero todas terminan igual. No, no es ella. Y sigue sin ser ella. Quizá Madeleine murió. Quizá está viva. Quizá nunca salió de aquel apartamento. O tal vez nunca estuvo en Praia da Luz. Porque lo más aterrador no es ser asesinado, es ser olvidado. Y si tú has llegado hasta este capítulo, mira una vez más su rostro. Esa niña de ojos grandes con una mancha peculiar en la pupila. Si algún día ves esa mirada en un rostro desconocido, en un país lejano, en un mercado nocturno o en uno de tus sueños, ¿te atreverías a acercarte y preguntar? ¿O también elegirías mirar hacia otro lado y dejar que esta historia siga siendo enterrada por otra generación más? Gracias por llegar hasta